Imagine un lugar tan profundo que, si el monte Everest fuera colocado en su interior, todavía quedaría cubierto por más de 1 kilómetro de agua. Un mundo oscuro, helado y silencioso, escondido bajo el Pacífico Occidental, donde la luz del sol nunca llega y la presión es tan brutal que aplastaría un submarino común en segundos. Ese lugar existe. Se llama Fosa de las Marianas, y su punto más profundo, el abismo Challenger, desciende hasta unos 10.900 metros. Durante décadas, los científicos pensaron que allí abajo casi no podía existir vida. Parecía lógico, sin luz, sin plantas, con temperaturas cercanas al punto de congelación y con muy poco alimento cayendo desde la superficie, el fondo debía ser un desierto biológico. Pero cuando las cámaras modernas finalmente descendieron y permanecieron allí durante horas, no grabaron un vacío muerto. Grabaron movimiento. Grabaron criaturas alimentándose. Grabaron competencia. Grabaron comunidades enteras viviendo en un lugar donde, según la teoría antigua, casi nada debía sobrevivir. La verdad es que el error no estaba en pensar que la vida allí era difícil. El error estaba en creer que ya sabíamos lo suficiente. Durante mucho tiempo, la fosa de las Marianas no fue observada de verdad, apenas fue visitada por unos pocos minutos, con instrumentos limitados y visibilidad muy reducida. Cuando la tecnología permitió mirar por más tiempo, la historia cambió. En pocas palabras, el fondo más profundo del planeta no estaba vacío. Solo había estado oculto a nuestros ojos. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. Si este ecosistema existía, ¿por qué tardamos tanto en descubrirlo? La respuesta está en la fuerza extrema de ese lugar. La fosa de las Marianas no solo es difícil de alcanzar, parece diseñada para destruir cualquier máquina que intente estudiarla. A esa profundidad, la presión supera las 1000 atmósferas. Cada centímetro de metal, cristal o cable debe resistir una fuerza inmensa. Por eso se suele decir que conocemos mejor algunas partes del espacio que las zonas más profundas del océano. De hecho, más personas han caminado sobre la Luna que descendido al fondo del abismo Challenger. La primera llegada humana ocurrió en 1960, cuando Jack Piccard y Don Walsh bajaron en el batiscafo Trieste. Lograron tocar el fondo, pero solo pudieron permanecer allí unos 20 minutos. Además, el sedimento levantado por el aterrizaje nubló la vista, y sus luces y ventanas eran muy limitadas. Aquella misión fue histórica, pero no fue suficiente para estudiar la vida del lugar. Después, pasaron más de 50 años sin que otro ser humano regresara. Algunos vehículos robóticos, como el japonés Keiko y el estadounidense Nereus, ayudaron a explorar, pero también demostraron lo peligroso que era ese ambiente. Uno se perdió en el mar y el otro terminó implosionando en otra misión profunda. Así que el misterio no era que la vida no estuviera allí. El verdadero misterio era que nuestras herramientas apenas podían sobrevivir el tiempo necesario para verla. Durante años, la explicación científica parecía sencilla. Si no hay luz solar, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay plantas. Y si no hay plantas, entonces casi todo el alimento debe venir desde arriba. Restos de plancton, peces muertos, partículas orgánicas y cadáveres que caen lentamente por kilómetros de agua. Los oceanógrafos llaman a parte de este material nieve marina. El problema es que, mientras cae, muchos organismos lo consumen o lo descomponen. Por eso se pensaba que, al llegar al fondo de la fosa, quedaría tan poco alimento que solo unos pocos carroñeros lentos podrían sobrevivir. Pero esa idea empezó a derrumbarse con el uso de los landers, plataformas con cámaras, luces, sensores y carnada que se dejan caer hasta el fondo para grabar durante horas. Cuando esas cámaras empezaron a registrar lo que ocurría, aparecieron anfípodos, pequeños crustáceos parecidos a camarones, llegando en grandes cantidades y alimentándose con una energía inesperada. No parecían criaturas débiles esperando una migaja ocasional. Parecían especialistas de un mundo extremo, preparados para detectar comida, reunirse rápido y aprovechar cada oportunidad. La vieja idea decía, sin luz hay poca comida, y con poca comida hay poca vida. Pero las imágenes mostraron algo mucho más sorprendente. La comida puede ser escasa, sí, pero la vida ha aprendido a esperarla, encontrarla y sobrevivir en números que nadie esperaba. Si le interesan los misterios reales de la Tierra, esos que parecen ciencia ficción pero están comprobados por la exploración, suscríbase al canal, deje su like y continúe con nosotros.
Porque lo que los científicos encontraron después no solo cambió la idea de la fosa de las Marianas, empujó la biología hasta su límite más extremo. La primera sorpresa fue ver que algo llegó hasta la Carnada. Pero la verdadera sorpresa fue descubrir cuántos llegaron, y con qué rapidez. Imagine una cámara inmóvil en el fondo del océano, rodeada por una oscuridad absoluta. No hay paisaje visible más allá del pequeño círculo iluminado por las luces del lander. Al principio, solo aparece el sedimento, quieto, frío, aparentemente vacío. Pero después, algo se mueve. Una forma pequeña cruza la imagen. Luego aparece otra. Después 10. Después decenas. En poco tiempo, la Carnada queda rodeada por criaturas que salen de la oscuridad como si el fondo del mundo hubiera despertado de repente. Esta fue una de las primeras señales de que la antigua idea estaba incompleta. Si la fosa de las Marianas era un desierto biológico, ¿por qué tantos animales llegaban tan rápido? La respuesta está en los anfípodos, crustáceos parecidos a pequeños camarones que dominan muchas grabaciones de la zona hadal. Estos animales son carroñeros altamente adaptados. Pueden pasar largos periodos con poco alimento, pero cuando aparece una fuente de comida, reaccionan de inmediato. No viven como criaturas lentas y débiles, sino como especialistas de un ambiente extremo. Su comportamiento demuestra que la vida en las profundidades no siempre es pasiva. Espera, detecta la oportunidad y actúa con una eficiencia sorprendente. Pero entonces apareció algo todavía más difícil de explicar: un pez. Durante años, muchos científicos creyeron que los peces no podían sobrevivir por debajo de unos 8000 metros. La razón no era solo la falta de alimento, sino la presión. A esas profundidades, las proteínas pueden perder su forma, las membranas celulares pueden dejar de funcionar correctamente y los procesos básicos de la vida pueden fallar. Por eso, ver un pez nadando tranquilamente en la fosa de las Marianas fue una revelación enorme. No era un monstruo gigante ni un depredador aterrador. Era pequeño, pálido, blando, casi frágil. Se parecía más a una criatura delicada que a un animal capaz de vivir donde la presión puede aplastar el metal. Ese pez fue identificado como el pez caracol de las Marianas, conocido científicamente como Pseudoliparis suirei. Fue registrado alrededor de los 8100 metros de profundidad, más abajo de lo que se esperaba para la vida de un pez. Su existencia obligó a reconsiderar los límites de la biología marina. Para sobrevivir, este animal utiliza adaptaciones especiales, entre ellas altos niveles de una sustancia llamada TMAO, que ayuda a proteger sus proteínas contra la presión extrema. En términos simples, este pez no impresiona por su tamaño, sino porque vive casi en el borde de lo posible. Y aquí aparece una pregunta todavía más profunda: si un pez puede vivir a 8100 metros, ¿por qué no podría vivir a 9000 o incluso a 10000 metros? La respuesta revela que la vida tiene fronteras invisibles. No siempre son paredes físicas, ni falta total de alimento. A veces, el límite está dentro del propio cuerpo. El TMAO funciona como una protección química. Cuanto más profundo vive un pez, más necesita esta sustancia para estabilizar sus proteínas. Pero existe un problema: si se acumula demasiado TMAO, la misma sustancia que protege puede empezar a interferir con otras funciones biológicas. Por eso, algunos cálculos sugieren que el límite máximo para los peces podría estar entre los 8200 y 8400 metros. Hasta ahora, no se ha confirmado ningún pez viviendo de forma fiable por debajo de unos 8300 metros. Esto significa que el pez caracol de las Marianas podría estar viviendo cerca del límite absoluto para la vida de los peces en la Tierra. La fosa de las Marianas, entonces, no solo es un lugar profundo. Es una prueba natural que muestra hasta dónde puede llegar la química de la vida antes de romperse. ¿Cree usted que el pez caracol de las Marianas marca el verdadero límite de la vida de los peces, o piensa que algo todavía más extraño podría estar esperando en zonas más profundas? Escriba su opinión en los comentarios y deje su like si quiere ver más misterios reales del océano explicados con claridad. Pero el misterio más grande no era solo que hubiera animales allí abajo. La verdadera pregunta era mucho más difícil: ¿qué estaba alimentando a todos esos seres en un lugar donde la luz nunca llega? Si la fosa de las Marianas está a casi 7 millas bajo la superficie, entonces cada criatura que aparece en las cámaras plantea un problema enorme. Un animal no puede moverse, crecer, reproducirse o competir sin energía. Y en ese mundo no hay plantas, no hay algas iluminadas por el sol, no hay arrecifes llenos de vida visible. Entonces,
¿De dónde viene el alimento? Durante mucho tiempo, la respuesta parecía ser la nieve marina, pequeñas partículas de materia orgánica que caen desde las capas superiores del océano. Restos de plancton, fragmentos de animales muertos y materiales que descienden lentamente durante días, semanas o incluso más tiempo. Pero las nuevas observaciones mostraron que esa explicación era incompleta. La comida no siempre llega como una lluvia fina y débil. A veces llega en forma de grandes restos, peces muertos, cadáveres de animales marinos, ballenas hundidas o grandes pulsos de materia después de eventos en la superficie. Cuando ese alimento alcanza la profundidad, los carroñeros reaccionan con rapidez. Los anfípodos, por ejemplo, parecen vivir preparados para este sistema de espera y explosión. Pueden resistir largos periodos con poco alimento, pero cuando aparece una oportunidad, llegan en masa y consumen todo lo posible. En pocas palabras, la vida en la fosa no necesita comida constante. Necesita paciencia, resistencia y una respuesta rápida cuando el alimento finalmente aparece. Pero hay otro detalle que hace que la fosa de las Marianas sea aún más interesante: su forma. No es simplemente un agujero profundo en el océano. Es una estructura enorme, estrecha en su parte más baja, como si el planeta hubiera creado un embudo submarino. Y esa forma puede cambiarlo todo. Imagine restos orgánicos cayendo desde una zona amplia del océano. En una llanura plana, ese material se dispersaría por una gran superficie. Pero en una trinchera profunda, parte de ese material puede terminar acumulándose hacia el fondo, concentrando nutrientes en zonas específicas. Esto significa que una fosa puede recibir más alimento del que esperaríamos solo por su profundidad. Por eso, el relieve del fondo marino no es un detalle menor. Puede definir qué tipo de vida aparece, cuánta energía está disponible y cómo se organizan las comunidades. Además, la zona hadal no es igual en todas partes. La fosa de las Marianas es la más profunda, pero no es la única. Otras fosas, como Kermadec, Tonga, Japón y Filipinas, tienen sus propias condiciones, especies y dinámicas. Algunas pueden tener más sedimento, otras diferentes corrientes, y otras formas distintas de concentrar alimento. Dicho de forma sencilla, la profundidad importa, pero no lo explica todo. La forma del terreno, las corrientes y la manera en que llega la comida también deciden cuánta vida puede existir allí abajo. Y todavía queda una posibilidad más extraña: ¿y si parte de la energía de estos ecosistemas no viniera desde arriba, sino desde abajo? Esta idea cambia por completo la forma de imaginar el océano profundo. En la superficie, casi toda la vida depende directa o indirectamente del Sol. Pero en ciertos lugares del fondo marino, existen comunidades que viven gracias a la química, no a la luz. Cerca de fuentes hidrotermales o filtraciones frías, algunos microbios pueden usar compuestos como metano, sulfuro de hidrógeno u otras sustancias para obtener energía. A este proceso se le conoce como quimiosíntesis. En las fosas hadales, los científicos todavía investigan cuánto contribuyen estos procesos, pero las señales son importantes. Se han observado posibles tapetes microbianos, bacterias, arqueas y organismos de una sola célula de gran tamaño, como los xenofióforos. Estos seres no parecen tan impresionantes como un pez o una criatura moviéndose frente a la cámara, pero pueden ser fundamentales para sostener partes del ecosistema. Son como una base silenciosa, invisible para muchos, pero esencial para comprender cómo funciona la vida en la oscuridad absoluta. En términos simples, la fosa de las Marianas no depende únicamente de restos que caen desde la superficie. Parte de su vida podría estar conectada con la química del propio planeta. Y eso la convierte en uno de los ambientes más parecidos a un mundo alienígena que existe en la Tierra. ¿Qué le sorprende más? ¿Animales sobreviviendo con alimento que cae desde kilómetros de distancia, o microbios capaces de crear energía en completa oscuridad? Escriba su opinión en los comentarios y deje su like si esta explicación cambió la forma en que imagina el océano profundo. Durante décadas, el fondo de la fosa de las Marianas fue casi un lugar prohibido para los seres humanos. Pero en 2012, James Cameron descendió en solitario hasta el abismo Challenger con el sumergible de EPSEA Challenger. Su viaje demostró que era posible volver a observar ese mundo con mejores cámaras, más tiempo y una visión mucho más clara que en 1960. Después, en 2019, Víctor Vescovo llegó aún más profundo con el sumergible Limiting Factor, como parte de la expedición Five Deeps. Estos descensos mostraron que el fondo no era simplemente una llanura muerta y silenciosa. Había anfípodos,
posibles pepinos de mar, organismos translúcidos, sedimentos marcados por actividad biológica y señales de comunidades microbianas. Pero junto con la vida apareció una imagen inquietante: restos de contaminación humana. Plásticos, fragmentos de basura y microplásticos han sido detectados incluso en este ambiente extremo. La revelación es difícil de ignorar. La fosa de las Marianas es tan profunda que muy pocas personas han llegado hasta ella, pero nuestros residuos llegaron primero o llegaron junto con nosotros. En pocas palabras, incluso el lugar más remoto del océano no está separado de nuestras acciones. Estamos cambiando ambientes que apenas hemos empezado a comprender. Pero el significado de esta vida extrema va más allá de la Tierra. Si organismos pueden sobrevivir en oscuridad total, bajo presión aplastante y con temperaturas cercanas al congelamiento, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué podría existir en otros mundos con océanos ocultos? Lunas como Europa, de Júpiter, y Encélado, de Saturno, podrían tener mares líquidos bajo sus capas de hielo. Esos océanos, si realmente existen como los científicos sospechan, serían oscuros, fríos y sometidos a condiciones extremas. Durante mucho tiempo, ese tipo de ambiente parecía demasiado hostil para imaginar ecosistemas complejos. Pero la fosa de las Marianas cambia esa percepción. No demuestra que haya vida extraterrestre, y no debemos exagerar la conclusión. Lo que demuestra es algo más prudente, pero igualmente poderoso: la oscuridad y la presión no son barreras absolutas para la vida. La evolución puede producir adaptaciones químicas, cuerpos especializados y formas de alimentación que parecen imposibles desde nuestra perspectiva humana. Así, la zona Hadal se convierte en un laboratorio natural para pensar en la astrobiología. En términos simples, la fosa de las Marianas no prueba que haya vida en Europa o Encélado, pero sí demuestra que la vida puede encontrar caminos en lugares donde antes solo imaginábamos silencio. Y quizá lo más importante es que todavía no sabemos todo lo que está allí abajo. Cada nueva expedición añade piezas a un rompecabezas enorme: nuevas especies de anfípodos, peces caracol, pepinos de mar, gusanos poliquetos, bacterias, arqueas y organismos que no encajan fácilmente en categorías conocidas. La fosa de las Marianas no es solo una profundidad extrema, es una biblioteca biológica escrita en presión, oscuridad y adaptación. Sus criaturas pueden contener enzimas capaces de funcionar bajo condiciones que destruirían proteínas normales. Sus microbios pueden esconder rutas químicas útiles para la biotecnología, la medicina o la industria. Pero más allá de cualquier posible uso humano, su existencia nos obliga a corregir una idea antigua. El océano profundo no es un vacío. No es un desierto muerto esperando en el fondo del mundo. Es un hábitat difícil, peligroso y selectivo, pero también vivo. La vida allí no se parece a la de la superficie, pero sigue haciendo lo mismo que toda vida hace: moverse, alimentarse, competir, adaptarse y continuar. La grabación de estas criaturas no solo reveló animales ocultos. Cambió nuestra definición de lo habitable. Nos enseñó que la vida no necesita comodidad para existir, necesita una oportunidad y suficiente tiempo para adaptarse. La fosa de las Marianas es profunda, pero la vida desciende con ella. Y apenas hemos comenzado a ver lo que espera en el fondo. Si quiere descubrir más misterios reales de la Tierra, suscríbase al canal, deje su like y comente qué otro descubrimiento del océano profundo le gustaría ver explicado en el próximo vídeo.